A veces hay quienes interrumpen su comunión con el Señor por ciertas circunstancias. Algunos las interrumpen por alguna situación emocional, otros por un viaje, otros por asuntos económicos, entre otras cosas. Y es muy importante que nosotros estemos claros en lo que nosotros somos y cuál es nuestro rol aquí en la tierra, cuál es nuestro trabajo aquí en la tierra. Usted puede dar brinco, aquí en este camino se da brinco, en esta vida. Pero yo todavía no he visto un hombre que viviera más de 1000 años. Y uno hace, deshace, pero un día hay que verse con el Señor. Un día hay que verse con el Señor. Todo en la vida pasa, todo se va. Todo se va, nada se queda. Al principio de la década de los 80 había un artista, cantante americano que tenía el mundo entero conquistado, llamado Michael Jackson. El mundo entero estaba conquistado. Yo que era joven, muchacho adolescente en ese entonces, tuve ese aceiterío en la calle y una de Kelly y unos pantalones de líder a las 12 del mediodía, porque eso era lo que él usaba. Y toda Latinoamérica y todo el mundo entero estaba metido en eso, en ministerio. Mas, sin embargo, ya ese elemento, ese individuo no está en la tierra de los vivientes. Y ya eso pasó. Y así hay quienes suben con muchos auges, con mucha gloria, y se van. Había una ciudad, había un coro que mi mamá cantaba. Había una ciudad en la antigüedad llamada Gomorra. Había otra ciudad en la antigüedad llamada Sodoma. Su pecado fue tal que al cielo llegó su grandes clamores. Pero yo no voy a hablar de esa ciudad, yo voy a hablar de otra. O de esas ciudades. Voy a hablar de una ciudad aquí. Es el único libro que Jonás fue profeta en forma segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25, digo de mitad. Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25, nos habla en toda la escritura, en el único lugar que se menciona el profeta Jonás, y se menciona conforme al oficio, conforme a lo que él hacía en ese entonces. En este lugar, era un lugar muy pecaminoso. Nínive era la capital de Asiria. Ya se ha explicado otras veces, pero quiero darle la introducción de este libro para que usted pueda entender lo que es la razón por la cual está escrito este libro, por qué se dirige este libro y por qué el mismo Señor Jesucristo lo cita en el Nuevo Testamento. Lo cita. Y no solamente eso, sino que en lo práctico también lo citó, el mismo principio lo usó el profeta Juan el Bautista, a quien le conocemos como Juan el Bautista, aquel precursor, aquel que preparó, aquel que allanó el camino para que Cristo llegara. Dice aquí: vino mi palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Observamos que este libro, según dicen algunos teólogos, que fue escrito en el siglo VIII, siglo IX, pero otros dicen que fue en el octavo, 783, 743 en aproximado antes de Cristo, y fue en tiempo de un rey de mucha opulencia, de mucha gloria, de mucho dinero, de mucho prestigio, llamado Jeroboam, que se conoce como Jeroboam II. En ese tiempo había también en paralelo esa nación, que era una nación poderosa y era una potencia en ese entonces. La razón, los teólogos dicen que la razón por la cual Jonás no quería ir a ese lugar es porque ellos le habían hecho mucho daño, o quizás en el futuro él en su espíritu pensaba lo que le iban a hacer, porque le hicieron bastante daño a la nación de Israel.
si fue del 743, unos 23 años después, le dieron, o 21 años después, le dieron, no fue suave que lo trataron. Cuando conquistaron a esa nación, a la nación de Israel, la parte norte de todo, fue una humillación muy grande que le hicieron a este pueblo. El Señor está en el cielo y el Señor observa todas nuestras acciones. El Señor sabe cómo nosotros accionamos antes de nosotros hacerlo. Nosotros conocemos la acción del hombre, nosotros conocemos el corazón y conocemos los pensamientos. Cuando yo hablo, yo determino y emito lo que yo soy. Cuando yo actúo, yo digo lo que soy, cómo yo pienso, cómo actúo, lo que hay asentado en mi corazón. Aquí vemos que Jonás recibe palabra de parte de Dios, recibe palabra de parte del Eterno, para que vaya y predique a Nínive, que le dé una oportunidad. Recuerda que Dios es un Dios de oportunidades. Oye, Dios es un Dios de oportunidades. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que enseña la Escritura. Ahora, si nosotros, que somos la luz del mundo, no le decimos a la persona, al que está mal, le pasamos el paño tibio, al que está mal, nos concentramos en el que está mal en vez de concentrarnos en hablar la verdad que está mal, y nosotros no tomar esa ocasión para entonces condenarlo más, sino tenemos que darle la oportunidad a esa persona, si es que quiere arrepentirse. Si usted no se quiere arrepentir, ya Dios no se arrepiente por nadie, ni el predicador se arrepiente por el predicado. Quien se arrepiente es el que peca y el que protagoniza cualquier cosa mala de lo que hace. Eso dice la Escritura. Y vemos aquí, dice que el Señor le dijo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad. La Biblia dice aquella gran ciudad en grado superlativo. Levántate y ve a Nueva York, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, dice aquí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Decía Rubén: ¿de qué falla? ¿A dónde me puedo yo ir de la presencia de Dios? Dígame a dónde yo me puedo ir. En vez de ser el pecador que huya de la presencia de Dios, oigan, el profeta, aquel que recibe de parte de Dios y le habla al perdido, aquel que le da la directriz, aquel que está mal, y en vez de tomar la responsabilidad, lo que hace es que huyó de la presencia de Jehová, huyó de la presencia del Altísimo, del Eterno. A veces eso se cumple en nosotros. No nos gusta venir a la casa de Dios porque sabemos que Dios nos va a hablar, que nosotros debemos de escuchar, y lo que necesitamos escuchar. No lo que uno quiere escuchar, sino lo que uno debe escuchar. Uno a veces se detiene negativo, porque cuando uno no quiere cambiar, no hay quien lo obliga a que cambie. Ni Dios. Todo el que está en el infierno, que son billones, que hay, no millones, billones, o quizás no podemos decir trillones, en el infierno, el que se fue sin Cristo en el infierno está. Trillones. Todos están arrepentidos. Todos. Pero hay un arrepentimiento a tiempo y hay un arrepentimiento a destiempo. Cuando yo me arrepiento a destiempo, hay problema. Pero cuando yo me arrepiento a tiempo, no hay ningún problema.
porque todos hemos fallado. Todos. Lucas 13 dice, comentario de un desastre que había sucedido. Sabe que siempre hay noticias a la luz del día. Y en medio de la noticia, el comentario era que los que había caído en la torre de Siloé, ellos estaban mal delante de Dios y por eso le pasó esa desgracia. O no os arrepentí, todos van a aparecer del mismo modo. Nosotros vemos cómo el Señor toma a este hombre para que haga una labor. Y este hombre, en vez de cumplir con su labor, lo que hizo fue que salió huyendo. En vez de dar vida, lo que dio fue desvida. En vez de cumplir haciendo lo que Dios le mandó, lo que hizo fue que salió huyendo del oficio, de la responsabilidad que Dios le ha dado. Yo creo que estamos en una situación bastante difícil, porque a nosotros el Señor nos ha comisionado una labor y creo que nosotros no la estamos haciendo. A veces he tenido que enfrentar una situación que yo quiero salir corriendo, pero tengo que entender que de Dios nadie puede huir y yo tengo que cumplir con lo que Dios me ha comisionado. Y estoy seguro que no es el primero o no soy el único de los que estamos aquí presentes. Algunos de ustedes también han querido salir huyendo. Algunos de ustedes también han querido no cumplir con el deber y la responsabilidad que Dios le ha puesto. Algunos de ustedes le han dicho que sí a las ofertas del adversario y que no a las ofertas divinas. Pero observamos que este hombre, en vez de cuando él sale corriendo, observe que cuando nosotros salimos huyendo de la presencia del Señor, las desgracias andan con nosotros. Lo digo que Dios es lento, pero es seguro. Vemos aquí, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Oigan cómo era el asunto. Eran expertos marineros, expertos en la navegación, especialistas en el mar. Sabían surcar muy bien y manejar muy bien la barca, o más bien el barco, que era un barco de comercio. Y dice aquí, no lo digo yo, lo dice la Escritura, que se pensaba que la mar se iba a partir. Difícil. Dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Porque cuando uno está en problema, ahí es que se sabe quién es quién y cada uno se identifica con el Dios que tiene. Pero el que tiene a Dios verdadero se mantiene firme y dice claramente: Señor, si me llegó la hora, recíbeme. Pero si es tu voluntad, sálvame. Así es el asunto. Pero aquí vemos que Jonás, como estaba en el contexto de la historia de la vida, de lo que es el camino a la vida eterna, la palabra eterna, aquí no vemos que Jonás está diciendo recíbeme. Jonás estaba en pecado, Jonás estaba mal, y cuando uno está en pecado, lo primero que tiene que hacer es reconocer que está mal, que es lo mismo que arrepentimiento. Notemos algo, que en este libro Jonás lleva un arrepentimiento y le dice a los ninivitas que se arrepientan. Pero antes de él llevar el arrepentimiento, él tuvo que arrepentirse. En otras palabras, antes de yo llevar el mensaje de salvación a los perdidos, como yo soy un pecador también, yo tengo que arrepentirme primero de mis pecados. Porque aquí hay que arrepentirse. Aquí hay que reconocer que estamos mal. Y cuando usted ve a alguien, eso es lo que usted tiene que extenderle, el tipo de mensaje de arrepentimiento que son básicos,
que son básicos en el Evangelio para que escapen de los lazos del diablo y para que despertemos. Porque lo que se espera en la humanidad no es cosa buena. Y nosotros tenemos que tener el mensaje de Ninivita, o más bien el mensaje de Jonás, porque le queda muy poco tiempo a este mundo. Algunos dicen que la posición de esto es que es un libro simbólico, que es un libro de alegoría y de metáfora. Pero vemos que es un libro histórico porque Jesús lo cita. Y que eso está representando la condición de Israel. Que eso está representando la condición simbólica como está Israel. Bueno, no hay problema, es verdad. Pero el libro es histórico. Observamos que nos dice aquí: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Oye, ¿en qué estaba ese sinvergüenza? Durmiendo, mientras nosotros estábamos desesperados. No parece. Y no era que estaba durmiendo de seguridad, ¿te ves? No parece. Como muchas veces hay problemas en medio de uno, en medio de la familia, con mucho pecado, y el otro está indiferente. En vez de entender la situación que es de muerte, observamos que dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Observa que cuando hablaba de los marineros y de los pasajeros, hablaba a su Dios con letra minúscula, pero a Jonás le dice: clama a tu Dios con letra mayúscula, porque el Dios de Jonás es el Dios verdadero. No era, sino es el Dios verdadero. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por qué causa o por causa de quién nos ha venido este mal. En fin, se le llama causas y efectos, y se habla claramente que cada transgresión trae su retribución. Y que lo que usted siembra, eso va a cosechar. Y que no hay maldición sin causa, dice el proverbista. Observamos aquí, dice: y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. No sé cómo le hicieron, pero ya aquí la dice que echaron suerte. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Habla claro. Eran personas supersticiosas, eran personas que actuaban conforme al tiempo, así como hay en estos tiempos muchísimas supersticiones que usted observa cuando usted oye en lugares que dice esa vibra, cristiano que dice ese no le ha amanecido ni tiene doctrina. Cuando usted oye un cristiano que dice esa aura, cuando usted escucha eso, no tiene doctrina ni le ha amanecido. Porque esas son expresiones que son metafísicas, son expresiones de lo bíblico, una doctrina bíblica, un cristiano que tiene que tener un lenguaje conforme a la Escritura, conforme a los profetas, conforme a los apóstoles, conforme a la doctrina de Jesucristo. ¿No me entendieron? Vamos a ver si podemos entender. Entonces dijeron ellos: decláranos, ya lo dijimos. Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Esta gente ahí comenzaron a creer, porque hoy ya se lo declaró. Ahora, ¿dónde está el quid del asunto? Tan pronto nosotros reconocemos nuestras faltas. Este hombre dijo: yo soy digno de muerte, yo no sirvo, mátenme. Eso es lo que dijo: mátenme, tírenme al mar. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mal se nos aquiete? Porque el mal se iba embraveciendo más y más. El asunto estaba apretando. En vez de la cosa con los labios, lo que hacía era que, mi hermano, cuando el maestro estaba en la mar, oye, en la mar,
que se echó a dormir conforme a Mateo, que lo dice, creo que el 14, el mismo 8, dice que Jesús se durmió y que había una tempestad tan grande que los discípulos decían: sálvanos, maestro, que perecemos. Y eran profesionales. Cuando hay tempestad, muchas veces hay tempestad en el hogar, hay tempestad en el empleo, hay tempestad en la salud, hay tempestad con los hijos, hay tempestad por doquier. Pero ¿dónde se calma? En Cristo. Cuando uno se arrepiente, no importa cómo sea lo que esté pasando, que Dios resuelve. Yo he aprendido a pelear batalla, me ha dado la victoria. A veces el corazón de uno se le puede derretir como se derrite la cera. Pero Dios, a sus hijos que confían en Él, no permite que pierdan ninguna batalla. Porque nosotros, sus hijos, somos más que vencedores. Así que estamos en Cristo Jesús. Y Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos, porque el mal estaba en el mar. Porque el mal estaba en el mar. ¿Por qué nosotros, que el mar es un tipo del mundo, conforme a Cristo lo describe allí en Mateo capítulo 13? ¿Por qué nosotros, que es el verso 49, por qué nosotros vimos que el mar se vive embraveciendo cada día más? Es decir, que el mundo se vive embraveciendo porque el mal está en el mundo. Antes no me entendieron, pero Ana sí me entendió, por eso se sonrió. Entonces clamaron a Jehová diciendo: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Esta gente querían salvar a Jonás, lo que ellos no sabían que era una tipología de lo que Cristo iba a hacer más adelante. Porque recuerde lo que dice el sumo sacerdote en ese entonces: que perezca un hombre por el pueblo, y no que el pueblo perezca por causa de un solo hombre. Este hombre fue lanzado al mar. Lo cita más adelante el Señor Jesucristo en Mateo 12, déjame ver, y ahí con esto vamos a concluir. Observe lo que dice aquí en el verso 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adulta demanda señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Si hubiera sido un símbolo, Jesús no lo cita como algo histórico. La señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Oigan bien, Dios quiere que nos arrepintamos. Es decir, que nosotros cuando lleguemos a la casa y de camino, escaneemos lo que hay en el corazón. Escaneemos lo que hay en nuestros corazones. Escaneemos nuestro proceder, escaneemos a ver si hay cualquier engaño en el corazón de nosotros. Como dice el salmista David: tú has escudriñado mi corazón, tú has escudriñado mi alma, y no hay ningún engaño. En otras palabras, yo te he declarado todo. Yo te he dicho que yo no sirvo ni fechárselo a los perros. Yo he reconocido que estoy mal. Entonces, por eso aquí vemos que como esta gente se arrepintieron, es tan tal que más adelante vemos en el capítulo 3, en el 2, más bien en el 3 dice que Nínive, cuando Jonás dijo dentro de 40 días Nínive será destruido,
será destruido, no quedará nada. Dice que el rey no cuestionó la predicación de Jonás. Y muchas veces Dios nos manda a nosotros a que hagamos algo. Nosotros, en vez de arrepentirnos, lo que comenzamos a cuestionar lo que Dios nos está hablando. Y dice la Escritura que hasta los animales los mandó el rey a que se arrepintieran. Lo puso en humillación y no le dio grasa, no le dio comida, nada.